Hola a toda la audiencia del Espectador, estamos en Entrevistas El Espectador con Piedad Urdinola, directora del DANE. Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días. Listo, hoy vamos a hablar sobre la pirámide demográfica en el país. Esa sería la primera pregunta. ¿Cómo está distribuida la pirámide demográfica en Colombia? Bien, pues Colombia ya es un país en plena transición demográfica, de hecho ya estamos a punto de terminarla. Las pirámides se llaman pirámides porque tenían esa forma cuando empezaron a dibujarse hace 2 siglos. Una forma completamente de triángulo donde las poblaciones humanas tenían una base muy fuerte, es decir, el grueso de la distribución de la población eran niños, personas muy jóvenes y envejecíamos y moríamos rápidamente y por eso terminaban en la puntica del triángulo. Hoy en día ya no es así, y en el caso colombiano, desde el censo 2018, de hecho desde el censo del 2005, empezamos a ver cómo empezaba a angostarse esa base. En este momento ya tiene una forma de rombo o de diamante, donde el grueso está ya en las edades más jóvenes todavía, es decir, somos todavía un país joven, pero que ya ha comenzado toda esa fase de transición demográfica. Tenemos entonces un grueso de población que está entre los 20 y los 65 años en el país, pero ya toda la fase de envejecimiento, vimos más años, más personas, alcanzamos edades más altas, todos en conjunto, y comenzamos ya todo ese proceso de envejecimiento en el país. Entonces esa contracción abajo, sin duda alguna, es esa contracción de los nacimientos que seguimos reportando año tras año aquí en el país, y pues ese anchamiento sobre estas edades más jóvenes, 67%, de hecho 67.8% de la población colombiana está entre los 15 y 64 años. ¿Y el otro porcentaje cómo está distribuido? Y los demás están distribuidos en el resto de las edades. Todavía tenemos una base grande de nacimientos, una punta apuntalada, valga la redundancia, pero si ustedes se fijan, pues hemos ido moviendo esas edades. Cada vez tenemos registros de personas que empiezan a alcanzar edades superiores. Nuestra pirámide de población desde hace ya varios años la registramos de 100 o más, es el último grupo de edad. Antes registramos otras edades, 85 más, 80 más, incluso mucho tiempo atrás 60 más. Entonces esto lo que va mostrando es precisamente todo ese proceso de envejecimiento. Revelaron las cifras de nacimientos y defunciones, y por segundo año consecutivo la tasa de natalidad disminuyó un 11% respecto a 2022. ¿Cuáles son las razones? Bien, esa reducción entre el 22 y el 23 es una reducción muy amplia, como bien la mencionas, de menos 11.7%. Esto no es nada más que una consecuencia precisamente de esa transición demográfica de la que hablábamos. Lo que estamos viendo es una reducción permanente año tras año en la que vamos viendo esa contracción de los nacimientos en el país. Esto ya venía, la transición demográfica no sucede en un día o en un año, sino son procesos que vienen de décadas. Comienzan con la mejora en la mortalidad. Una vez comienza la mejora en la mortalidad en el país, las personas se dan cuenta que no necesitan tener tantos bebés para que sobrevivan esos bebés a las edades adultas y empieza una contracción en la fecundidad. Esa contracción en la fecundidad se viene dando en Colombia desde los años 70, pero estos últimos años se ha profundizado y la pandemia vino a profundizar ese efecto de contracción de la natalidad. Entonces esto también de nuevo es algo que sucedió en otros países de América Latina, Brasil, México también reportan que esa profundización de la cadena de la natalidad se dio también como consecuencia del COVID o de la pandemia del COVID. Ok, también estamos viendo que hay razones de que las familias están cambiando, ya no están tan interesados en tener hijos, sino prefieren mascotas, que también tiene que ver esos cambios en las organizaciones, las formas en que se organizan las personas en Colombia. Bien, sin duda alguna, estos son muchos de los efectos de la transición demográfica. Los demógrafos lo han estudiado durante muchos siglos porque estas transiciones han sucedido ya desde mucho tiempo atrás. Una vez se dan esos cambios en la mortalidad y una vez las personas o los hogares empiezan a reaccionar con los cambios en la fecundidad, vienen muchos otros cambios sociales asociados, ¿no? Viene, por ejemplo, la mejora en la educación de las mujeres. Pensemos que la educación universal para las mujeres, solo de primaria, no pensemos niveles superiores, es algo muy reciente, es algo que sucede y que viene teniendo implicaciones importantes, que una vez se exponen a las mujeres a estos niveles de educación empiezan a tomar decisiones diferenciales. Muchos se siguen educando como yo, que llegamos hasta niveles muy superiores y empezamos a tener también otros estilos de vida que hacen que podamos tomar decisiones sobre la cantidad de hijos que queremos tener y cuándo tenerlos, algo que en la época de mi abuela, por ejemplo, era inconcebible, no se podía pensar, aunque se pensara no había la tecnología para hacerlo. Hoy en día pues todos estos cambios sociales
que vienen acompañando las transiciones demográficas, pues nos permiten tener estas nuevas visiones. Una vez más, mi abuela no pensó nunca cuántos hijos quería tener, tuvo 18, y yo, pues por lo menos ya pude tener muchísima más decisión y control sobre la cantidad de hijos que quería tener. Las mujeres y las parejas jóvenes hoy en día pues tienen toda esta posibilidad de decidir cuántos hijos quieren tener y cuándo tenerlos, y todo esto pues se vuelve parte de las decisiones cotidianas. Hay un cambio de paradigma y la gente ya solamente quiere tener los hijos de los que quiere realmente ser responsable. Antes eso no era así. Ok, respecto a esa respuesta que me das, entonces, ¿quiénes son las personas, de qué edades, zonas rurales, urbanas que están teniendo hijos en Colombia? Bien, tenemos también aquí un cambio muy importante. Colombia tenía una tasa de fecundidad adolescente, es decir, de las adolescentes entre 15 y 19 años, alta, persistente, que se venía reportando siempre en crecimiento entre 1986, que teníamos los datos, hasta 2015. A partir de 2015 comienza a ser un quiebre. En estos últimos datos de estadísticas vitales que reportamos que cerraban el año 2023 por primera vez en todo ese periodo, pues logramos ver una contracción de esta fecundidad adolescente, las niñas de 15 a 19 años que estaban teniendo nacimientos. Esto es sin duda alguna una noticia muy importante. El grueso de las madres en Colombia ahora son mujeres entre 20 y 34 años que tuvieron cerca del 71.5% de los nacimientos que reportamos el año pasado, es decir, cerca de 365.000 nacidos vivos para ese grupo de edades. Y las edades de los padres son muy similares, están entre 20 y 34 años el grueso de los padres colombianos, que recorren cerca de 343.000 nacidos vivos, también muy cerca de ese 70%. ¿Y de zonas rurales, urbanas? Bien, tenemos que la mayoría de estos nacimientos, como la mayoría de la población se ubica en zonas urbanas, pues la mayoría nacen de zonas urbanas cuando lo vemos en volúmenes, pero precisamente para quitarnos un poco ese velo de lo que implica tener un volumen más grande en las zonas urbanas que en las rurales, hacemos estas mediciones por tasas. Entonces allí sí vemos unas diferencias importantes en las tasas globales de fecundidad, donde vemos, por ejemplo, departamentos como La Guajira o Vaupés tienen unas tasas que están ya en 2.1, 2.2, y la total nacional es de 1.4. Entonces también creo que ya es importante tener en cuenta que si bien se ve que un 2.2 es mucho más que 1.4, pues ya son tasas también más bajas. Entonces cuando revisamos las tasas son mucho más amplias en las zonas rurales que en las zonas urbanas o en los departamentos que te acabo de mencionar, como La Guajira o Vaupés, donde hay una mayor proporción de población étnico-racial en el país, pero las brechas ya no son tan amplias como lo eran hace unos años. Y eso es por los cambios que me mencionas. Por toda esta transición demográfica, así es. Ok. Bueno, ahora hablemos un poco de las defunciones. ¿Cuáles son las causas de defunción en Colombia y a qué edad está muriendo la gente? Bien, pues si bien es importante resaltar que las enfermedades isquémicas del corazón son la principal causa de mortalidad tanto para hombres como para mujeres, hay diferencias muy importantes entre los dos géneros. Esto también es algo ampliamente discutido, estudiado por epidemiólogos, por demógrafos, pero en el caso colombiano esa brecha se aumenta. La segunda causa de muerte para los hombres colombianos son los homicidios. El grueso de ellos son hombres entre 15 y 50 años. De hecho, reportamos para el año pasado 12.984 defunciones por esta causa para los hombres, mientras que la segunda causa para las mujeres son las enfermedades cerebrovasculares y no alcanzan a las 10.000. Entonces, pues allí vemos una brecha que es muy importante en las defunciones que hay entre hombres y mujeres, y es algo muy particular del caso colombiano. ¿Y el tema de los accidentes de tránsito? Predominantemente muertes de hombres muy jóvenes, también hay mujeres jóvenes, también hay ancianos, pero el grueso son hombres jóvenes, y la mayoría de los que están muriendo son peatones, luego motociclistas, luego ciclistas y finalmente las personas que van en autos o en servicio público particular. Entonces allí también es una de estas causas de defunciones sobre las que podemos tomar medidas mucho más importantes, preventivas. Todo el tema del uso, por ejemplo, de los cascos, tanto para ciclistas como para motociclistas, es algo que vemos que se ha implementado en las grandes ciudades del país, pero cada vez que yo viajo a cualquier otra ciudad, así sea intermedia, es muy difícil ver que las personas empiecen a utilizar el casco, bien sea cuando usan ciclas, bicicletas o motocicletas, y esto sin duda alguna son medidas que ayudan a mitigar la mortalidad por esta causa. Okay.
En el informe también hablan sobre desnutrición. Entonces, ¿cómo se comportan en el país las defunciones por desnutrición y qué grupos son los más afectados? Bien, entonces en el año 2023 se observan 2.156 defunciones frente a las 2.443 que había en 2022. También tenemos allí una reducción de 11.7% para las defunciones que reportamos por esta causa. Allí es muy importante también recordar que el DAN, el Ministerio de Salud, que es la fuente primaria también para la generación de estas estadísticas vitales, vienen haciendo unos esfuerzos muy grandes por mejorar la calidad y la cantidad en la recolección. ¿Cómo vemos la calidad? La vemos porque esos no informa o esas categorías que son como en zonas grises se vienen reduciendo, y también pues hemos mejorado en llegar a más sitios en el país para poder recoger esta información. Entonces esto es muy importante tener en cuenta cuando revisamos esas series de tiempo. En segundo caso, pues para responder tu pregunta, son las edades extremas las que más sufren de esta condición, de las muertes por desnutrición. Son los niños menores de 0 a 5 años y los adultos mayores, y entre más avanza la edad, recordemos adultos mayores se clasifican como todas las personas mayores de 65 años, entre más avanza la edad, pues más vemos esta mortalidad también en los adultos mayores en el caso colombiano. Tuvimos sin duda alguna la pandemia y durante pues estos años recordamos todos los infames trapos rojos, gente que de verdad estuvo sufriendo por condiciones de hambre, y pues esto generó un pico también durante estos años de los confinamientos por esta causa, y lo que estamos viendo ya es de nuevo una normalización, incluso ya unos niveles que están por debajo de lo que veíamos justo antes de la pandemia, de nuevo concentradas en las edades extremas, que es donde vemos más fuertes estas tasas de mortalidad. En particular, pues vemos que esas tasas alcanzaron para los niños menores de 5 años unas tasas sobre los 70 por 100.000, pero ya para este 2023 la que más alta tasa tuvo fue el departamento de La Guajira, que alcanzó a 57,1 por 100.000. Bastante alta esa tasa. Claro, esa es la más alta, la más baja fue Tolima, 1 por 100.000. Es una diferencia bastante grande. Bastante grande, sin duda alguna. Bueno, estas cifras que ustedes dan a conocer, ¿qué permiten para la sociedad, para el gobierno que haga cuando ustedes divulgan esta información? Bien, la información que nosotros divulgamos pues sirve precisamente para la toma de decisiones tanto públicas como privadas. En el sector gobierno, sin duda alguna, todos los que están decidiendo o haciendo toda la toma de políticas públicas, pues viene a alimentar todas esas decisiones que están tomando, por ejemplo, programas de focalización. Al tener esta información donde encontramos esas tasas más altas de desnutrición, por ejemplo, de muerte por malnutrición, en los departamentos pues se pueden focalizar los esfuerzos donde hay mayores necesidades, pero asimismo también otras decisiones privadas pueden también ser guiadas por toda esta información, ONGs, otras entidades, grupos multilaterales que también pueden estar buscando focalizar esfuerzos, pues pueden hacerlo a partir de esta información. Sí, por ejemplo, empresas que recomienden el uso del casco o campañas que hagan desde el sector salud para que las mujeres prevengan algún tipo de enfermedades. Sin duda alguna, la idea precisamente cuando estudiamos todos estos patrones de mortalidad es poder prevenir todo lo que sea prevenible, poner como una mirada sobre algunos sitios donde puede estarse dando algo particular. Muchas veces la enfermedad o la causa de mortalidad que estamos analizando no es la causa per se, sino muchas otras cosas que pueden estar sucediendo alrededor de ella. Pensemos lo que está sucediendo en La Guajira, sin duda alguna, pues hay unos problemas de desnutrición que no son ajenos para el país los conoce, pero alrededor de ellos también, por ejemplo, el uso del agua, el acceso al agua potable y muchas otras condiciones que si no llega el agua, pues también es probable que haya otros problemas de conectividad, entonces tampoco hay carreteras, entonces bueno, vienen atados un montón de otras condiciones que pueden estar reflejando estas condiciones de mortalidad. Listo. Bueno, de lo que hablábamos al comienzo de la pirámide demográfica que está cambiando, ¿se puede decir que somos un país que está envejeciendo o cuál es la lectura que hace respecto a eso? Sí, así es, somos un país que está envejeciendo. En este preciso momento somos todavía un país joven, entonces volvemos otra vez, retomamos la idea de la pirámide, que esa forma de rombo de diamante está todavía en las edades jóvenes. Pero esto va a seguir progresando, a medida que pasan los años, pues todos vamos envejeciendo y lo que vamos viendo es que se va moviendo esa población hacia arriba.
Y en algún momento seremos una población envejecida, es decir, que la pirámide debe ser completamente inversa, como ya sucede en los países ya envejecidos como Japón o Alemania, donde ya vemos que la mayor parte de la población está en esas edades envejecidas. Entonces, uno de estos índices que tenemos para medir eso se llama así el índice de envejecimiento demográfico, que representa el número de mayores de 65 años por cada 100 menores de 15 años. Entonces, estamos contrastando esas dos edades extremas para ver cómo va pasando todo este proceso de envejecimiento. Y vemos que ese indicador pues, se ubica ya para el 2024 en 47.1. Entonces este indicador pues ya nos está mostrando en efecto cómo vamos envejeciendo y se espera que llegue a 79.5 para el 2035. O sea, ya a la vuelta de la esquina, en una década prácticamente, pues ya tendríamos un indicador que nos estaría mostrando que el país es un país que ya está, comienza su envejecimiento como tal. Bueno, y eso tiene que ver con que disminuyan los nacimientos. ¿Cómo se entiende eso y qué implicaciones económicas, sociales tiene en el presente y en el futuro que seamos un país que está envejeciendo? Bien, son muchísimas las implicaciones. Las razones por las que se dan es esta famosa transición demográfica que te explicaba al principio. Una vez hay una gran caída en la mortalidad, que de hecho yo siempre he hablado que este proceso de envejecimiento no es un problema, sino es un premio que se gana en las sociedades, porque para que caiga la mortalidad tenemos que hacer esfuerzos muy grandes. Hacer campañas de salud pública, otra vez, tener carreteras, acueductos, alcantarillados, luz, innovaciones tecnológicas, medidas médicas, tener muchos médicos también, científicos pensando en vacunas, en fin. Una vez hacemos todas esas inversiones, pues cae la mortalidad. Y cuando la sociedad entiende que cae la mortalidad, pues ya dice, puedo tomar otro tipo de decisiones y vienen asociadas todas estas otras tecnologías, inversiones, etcétera, en las que ya además podemos controlar la fecundidad. Entonces todo se va dando y todo se va dando hilado de esa manera. Con esa gran caída en la mortalidad hay un rezago para que masivamente las sociedades se den cuenta de que cayó la mortalidad y empieza en efecto a caer la fecundidad. En ese rezago, pues la población empieza a crecer, ¿no? Que son estas tasas que tenemos. En los 80 éramos 2.000 millones de habitantes, hoy en día somos más de 8.000 millones de habitantes en el planeta, ¿no? Entonces ese crecimiento exponencial se da precisamente por ese desfase que hay entre, mientras cayó la mortalidad, la gente se dio cuenta y empieza a reaccionar en la fecundidad. Entonces en esa fase estamos. Esa fase se llama bono demográfico. Es justo donde está el país en este momento. Tener ese grueso de la pirámide en las edades más jóvenes pues hace que tengamos mayor capacidad laboral productiva, hay más mano de obra joven que puede estar ofreciendo, las mujeres ya son mucho más educadas, no necesitan dedicar tanto tiempo a cuidar los 18 hijos que sí cuidó mi abuelita y pues pueden dedicarse a otras labores mucho más productivas. Entonces eso es lo que llamamos en este momento bono demográfico. Pero para poder aprovechar ese bono demográfico debemos estar generando esas condiciones que sean favorables en el mercado laboral, que se pueda absorber esa mano de obra, que además puedan sobre todo tener unos ingresos importantes de tal manera que puedan ahorrar. Ese ahorro se profundiza y entonces la economía va a utilizar el bono. El bono no se da solo porque haya esta transición demográfica, siempre vamos a tener ahí esa oferta adicional, pero si yo tengo toda esa oferta y las condiciones económicas no son las apropiadas, no voy a poder aprovechar este bono demográfico. Entonces hay muchas ventajas también, como ustedes ven, y por eso les digo, siempre es una oportunidad la transición demográfica y todo el proceso de envejecimiento más que un problema. Ahora, sí es un reto muy importante, porque una vez pasa el bono demográfico, pues empieza toda la fase de envejecimiento. Ya toda esta gente que teníamos, que estaba en estas edades laborales productivas, pues todos vamos a envejecer, como sucede, ¿no? Pero ahora todos estamos envejeciendo y vivimos muchos más años que antes, ¿no? Entonces vamos a ser muchas personas viviendo muchos más años hasta edades mucho más elevadas. Entonces todos los sistemas que sean pensados como el sistema de seguridad social, pues empiezan a tener unos problemas financieros. El país lo está viviendo ya y lo sabemos perfectamente con todo este tema de las discusiones de las reformas que quisimos pasar para el sistema de seguridad social. Recordemos que el sistema de seguridad social es salud y pensiones, no es solo pensiones, que es lo que la mayoría de las personas cree, es salud y pensiones, porque proveer salud para adultos mayores es mucho más costoso que para gente joven. Entonces ahora vamos a tener que proveer salud para más personas que además van a vivir más años. Esto empieza a generar estos retos de financiamiento.
y asimismo también el de pensiones. Sin embargo, el componente más fuerte es el de salud. Este es el que es mucho más costoso en los sistemas de salud. Menos gente haciendo los aportes, más gente viviendo más años con unos sistemas que se vuelven mucho más costosos. Por eso es que todas estas reformas son necesarias no solo en el país, sino en el mundo entero. Todos los países que ya han pasado por este proceso de envejecimiento no han hecho una ni dos, sino muchas reformas, una serie de reformas a todo el sistema de seguridad social porque se vuelve insostenible como fue diseñado. Cuando fueron diseñados, las pirámides poblacionales todas eran de triangulito, porque no sabíamos que se venía esta etapa de envejecimiento, no era algo que conociéramos. Este es un reto global, este es un reto que no solo enfrenta el país, sino que absolutamente todas las sociedades estamos enfrentando y es el reto del envejecimiento. Entonces, tendremos que aprender a vivir de una nueva manera. Hay otra gran ventaja, cuando todo esto comenzó a darse, pues creíamos que las personas, los adultos mayores, en realidad pues iban a ser una carga, un gran problema, y lo que estamos encontrando es que no. Los adultos mayores son gente que siguen aportando, que siguen haciendo unos valiosas inversiones, incluso son inversionistas con muy bajo potencial de riesgo, pero también son inversionistas y tenemos muchas otras capacidades que no creíamos que fueran posibles hace unas décadas, pero que los adultos mayores sí hacen. Entonces, pues todo este conocimiento y todo esto que vamos aprendiendo, sin duda alguna, nos ayudará a prepararnos para el envejecimiento en el país. Eso que mencionas sobre las reformas también me surge la pregunta del mercado laboral, porque hay muchos adultos, o en Colombia por lo general a determinada edad, mujeres y hombres ya no consiguen trabajo. Con esos cambios que estamos viendo también se tienen que crear nuevos empleos, son cambios para que ellos sigan pues produciendo. ¿O cómo se tiene pensado eso? Todas las reformas buscan precisamente eso, poder enganchar a las personas que se mantengan en el mercado laboral, pero sobre todo en el mercado laboral formal, que son los que hacen los aportes a los sistemas de seguridad social. Eso es lo que buscan la mayoría de las reformas en el mundo para poder mantener todos estos procesos. Y además se nos sumó otro fenómeno que ya lo estamos viendo también, todo el tema de la robotización, inteligencia artificial y todos estos otros temas que estamos viendo que van a hacer un cambio, una revolución también en el mercado laboral. Entonces vamos a tener que estar haciendo malabarismos con todos estos retos que de nuevo son retos globales. La robotización y la inteligencia artificial para el mercado laboral y el envejecimiento que se está dando en paralelo para el mundo entero. Perfecto. Y bueno, la otra sería, ¿cuál es el papel de la migración en nuestra pirámide demográfica? Bien, los migrantes vienen a rejuvenecer la población. Entonces, dentro de todo este proceso de envejecimiento, Colombia fue hasta hace unos años, hasta hace una década, un país expulsor. Éramos un país que enviaba gente. La mayor parte de los emigrantes son gente joven, gente que está entre los 20 y los 40 años, que salía del país. Entonces, perdíamos esta población muy joven que teníamos en el país y de pronto nos volvimos también un país receptor. El grueso de inmigrantes comenzaron a llegar de Venezuela y lo que hace esto es rejuvenecer la población. Entonces lo que hace la llegada de los inmigrantes es incluso detener ese proceso de envejecimiento, ¿no? Entonces lo frena un poco, el ritmo que traía, que pues, se venía dando por todos estos cambios en la mortalidad, la natalidad, más ese factor de ser un país expulsor, pues comienza a reducirse un poco, ¿no? Se frena un poco eso al recibir estos inmigrantes. Una vez más, así como nosotros expulsamos inmigrantes, los inmigrantes que nos llevan el grueso son personas jóvenes con sus niños pequeños, entonces esto viene a rejuvenecer la población colombiana. Entonces, los factores que suman son los nacimientos y los inmigrantes y las que restan son las defunciones y los emigrantes. Entonces, cuando hacemos todas estas sumas y restas, pues tenemos el balance total y así es como vamos viendo todos estos cambios demográficos. ¿La migración está incluida en el diamante que me mencionabas al comienzo? Claro que sí, los censos de población, que es a partir de esa información que creamos esa pirámide de población, mide toda la población que está dentro del territorio nacional. Entonces los inmigrantes que ya habían llegado ya están incluidos dentro de esa figura de diamante que tenemos en este momento de pirámide poblacional. Entonces ahí vemos ya como esta población que llegó pues empieza a sumar, ¿no? Los inmigrantes suman, los emigrantes restan, pero ellos ya están ahí contados dentro de todo ese gran stock o acervo de población que tenemos en el país. Ok, y la mezcla de la migración que nos trae como juventud, por decirlo de alguna manera, y el país que está envejeciendo, esa mezcla, ¿qué retos y ventajas nos trae? Bien, pues sin duda alguna tener estos inmigrantes lo que hace es que retarda ese proceso de envejecimiento.
Entonces lo que hace, y por eso se llama que rejuvenece. Esto es como tener unos bebés de 20 años o de 30 años, ¿no? Digamos un recién nacido, un recién llegado, en realidad es un inmigrante que llega y suma esas edades. Entonces pasa lo mismo que con el bono demográfico. Esto puede extendernos esa fase de bono demográfico que se puede aprovechar si y solo si estamos dando las condiciones para que sean aprovechables. Es decir, estos inmigrantes tienen unas condiciones laborales que sean buenas, en las que ellos puedan tener unos ingresos suficientes, que hagan aporte al sistema de seguridad social y que pues además esto les permite tener algo de ahorro, pues va a ser algo que vamos a poder aprovechar dentro de ese mismo bono demográfico. Los países que son típicamente de esta filosofía de abiertos para la migración, pues lo han explotado durante muchas décadas, ¿no? Países como Estados Unidos, el Reino Unido, que son países abiertos a la migración, pues lo que han hecho es precisamente eso, retardar todo el proceso de envejecimiento porque están permanentemente recibiendo este grueso de inmigrantes que vienen a nutrir toda la población y que si tienen estas condiciones laborales, pues lo que hacen es prolongar esta etapa de bono demográfico. Listo, directora. Y para finalizar este tema de la pirámide demográfica, ¿cuáles son las proyecciones que hacen desde la entidad? Bien, nosotros tenemos unas proyecciones de población que hacemos a partir de la información que tenemos acá. Desde que se hizo el censo 2018 teníamos unas proyecciones, pero un golpe tan fuerte como fue la pandemia nos hizo reformular todas las proyecciones, así que tenemos unas nuevas proyecciones de población que están disponibles en la página web del DANE, que fueron publicadas ya va a ser un año, para abril del año pasado, están disponibles para que cualquier persona interesada pueda consultarlas y desde allí puedan tener toda la información necesaria. Perfecto, directora. Muchas gracias por su tiempo y por acompañarnos en Entrevistas con el Espectador.